pagar en efectivo o con tarjeta de crédito. ¿Qué opción escogerías? Estas decisiones a menudo se toman de manera impulsiva y la falta de una sensación tangible de pérdidas te puede llevar a usar tu tarjeta de crédito con frecuencia. Pero, ¿qué se esconde detrás de estas decisiones? ¿Por qué gastamos de manera compulsiva y cómo podemos superar este hábito tan destructivo? Aquí es donde la psicología conductual entra en juego y el cual desempeña un papel fundamental en nuestra vida financiera, ya que influye en cómo tomamos decisiones económicas y cómo administramos nuestro dinero. La economía conductual ha demostrado que las personas no siempre toman decisiones financieras racionales. En lugar de maximizar el valor a largo plazo, a menudo somos influenciados por emociones, sesgos cognitivos y gratificaciones instantáneas. Las trampas del dinero, de Dan Ariely, es un libro que explora los aspectos psicológicos detrás de las decisiones financieras irracionales, el gasto impulsivo y las trampas mentales que pueden llevar a un manejo deficiente del dinero. Ahora, te llevaré a la ciudad de Boston, donde viven dos amigos, Sara y Javier. Ambos son jóvenes profesionales que ganan un buen salario. Sin embargo, a pesar de tener trabajos estables y perspectivas brillantes, se encuentran en problemas financieros constantemente. Un día, después de una agotadora jornada de trabajo, Sara y Javier salieron a cenar y su conversación giraba en torno a una preocupación compartida. Gastaban de manera compulsiva y sus tarjetas de crédito eran las principales culpables. Fue entonces cuando Sara recordó que el libro de Dan brinda una guía clave para cambiar sus hábitos y recuperar el control de sus vidas. Impulsados por la curiosidad, se adentran a leer el primer capítulo y encontraron lo siguiente. La elección de pagar en efectivo o con tarjeta de crédito a menudo se ve influenciada por la psicología de las pérdidas y ganancias. Cuando pagamos en efectivo, sentimos una pérdida tangible y vemos cómo disminuye nuestra pila de billetes y monedas físicamente. Esta experiencia se traduce en una señal emocional clara de que estamos gastando dinero. Sin embargo, cuando utilizamos una tarjeta de crédito, esta conexión emocional disminuye. El cerebro no interpreta la pérdida de la misma manera, porque no hay una sensación táctil de pérdida. Estas palabras resonaron en Sara y Javier, quienes comprendieron que la elección de pagar en efectivo o con tarjeta no era solo cuestión de comodidad, sino de cómo su mente percibía el gasto. Ambos descubrieron que no estaban solos en su lucha financiera. La psicología conductual explica por qué a menudo tomamos decisiones económicas irracionales, por qué gastamos impulsivamente y caemos en trampas mentales que nos llevan a un manejo deficiente del dinero. El primer concepto clave que exploraron fue la mentalidad de escasez. Javier compartió un extracto del libro que decía: La mentalidad de escasez es otra trampa psicológica común. Cuando percibimos que los recursos son limitados, estamos más dispuestos a gastar impulsivamente. Es como si tu mente te susurrara, debes comprarlo ahora antes de que se agote. Sara se sintió identificada, admitiendo que siempre se sentía presionada a comprar cuando veía un letrero en una tienda que dijera, oferta por tiempo limitado. Siempre tenía el deseo compulsivo de aprovechar ofertas y promociones, incluso si no necesitaba lo que estaba comprando. Continuaron desarrollando el libro y encontraron la segunda idea, la aversión a las pérdidas. Este punto lo explicó Javier en detalle. La aversión a las pérdidas es una característica fascinante de la mente humana. Significa que sentimos el dolor de perder algo mucho más intensamente que la satisfacción de ganar algo. Esto tiene un gran impacto en nuestras decisiones financieras. En ese momento, Javier le comenta a Sara una experiencia que tuvo en el pasado. Recuerdo haber mantenido inversiones fracasadas durante mucho tiempo, solo porque no quería aceptar las pérdidas. La aversión a las pérdidas es un fenómeno común que influye en las decisiones financieras de muchas personas. El tercer concepto que exploraron fue la toma de decisiones impulsivas. El libro les demostró que el cerebro está cableado para buscar gratificaciones instantáneas, lo que nos lleva a tomar decisiones financieras impulsivas con frecuencia. La toma de decisiones impulsivas es un proceso mental que a menudo nos lleva a gastar dinero de manera irracional. El sistema de recompensa del cerebro se ilumina con la liberación de dopamina cuando anticipamos la gratificación. La toma de decisiones impulsivas está fuertemente influenciada por la dopamina, el neurotransmisor del placer y la recompensa. Sara compartió una anécdota personal que ilustra este punto.
Hace unas semanas estaba caminando por la calle y vi un bolso en el escaparate de una tienda. No necesitaba un nuevo bolso, pero me sentí irresistiblemente atraída. Así que entré a la tienda y lo compré en el acto, sin pensarlo 2 veces. Ambos se dieron cuenta de cuánto se reflejaban en estas experiencias y notaron que habían caído en la trampa de las compras impulsivas en repetidas ocasiones. Después de leer el libro, Sara y Javier tomaron medidas concretas en sus vidas. Establecieron un presupuesto, resistieron las compras impulsivas y definieron metas financieras concretas. Con estos cambios, comprobaron que la educación financiera había sido la clave para cambiar sus hábitos y tomar decisiones más informadas. Además, en el libro se habla mucho sobre las trampas del marketing y la publicidad. Sobre esto, Javier resaltó lo siguiente. Las estrategias de marketing y publicidad son expertas en aprovechar la psicología del consumidor. Utilizan colores, música, imágenes atractivas y mensajes persuasivos para activar ciertas áreas del cerebro. El marketing explota la psicología del cerebro para persuadirnos a comprar productos y servicios. Al hacer una reflexión sobre esto, Sara y Javier recordaron los anuncios de comida rápida con sus imágenes tentadoras y a menudo se sentían impulsados a hacer un pedido después de ver una publicidad. Ahora, comprendían que estos anuncios estaban diseñados específicamente para activar áreas de su cerebro relacionadas con el placer y la recompensa. El libro proporciona una visión muy profunda de la influencia de la psicología conductual en nuestras decisiones financieras y que nos hacen caer directo a las trampas del dinero. Debes aprender a reconocer estas trampas y tomar medidas para evitar caer en ellas. Aquí te brindo 5 consejos prácticos para evitar caer en las trampas. 1. Establece objetivos financieros claros. Define metas financieras concretas que te ayuden a resistir las tentaciones impulsivas. Cuando tengas un objetivo claro, como ahorrar para un viaje o una inversión importante, estarás más motivado para evitar gastos innecesarios. 2. Utiliza sistemas de pago en efectivo. Cuando pagas en efectivo, sientes una pérdida tangible y eres más consciente del monto que estás gastando. Esto te ayuda a controlar mejor tus gastos y evitar decisiones impulsivas. 3. Establece un presupuesto. Un presupuesto te proporciona un marco claro para tus gastos. Te ayuda a priorizar y asignar dinero a las áreas que son más importantes para ti. Cuando tienes un presupuesto, es más fácil decir no a compras impulsivas. 4. Compra con una lista. Antes de ir de compras al supermercado, crea una lista de lo que realmente necesitas. Luego, cíñete a esa lista y evita desviarte comprando cosas innecesarias. 5. Practica la gratificación retrasada. Aprende a esperar antes de comprar algo que deseas. Cuanto más te acostumbres a la idea de esperar, más control tendrás sobre tus impulsos de compras. La psicología conductual influye significativamente en nuestras decisiones financieras y en este libro pudimos encontrar una valiosa guía para superar las trampas comunes que nos rodean. Si quieres más consejos y contenido relacionado con finanzas personales, suscríbete a nuestro canal. Gracias por llegar hasta aquí. Hasta la próxima.